Imagina un día sin miedo, ¿cómo cambiaría tu vida? Si el miedo ya no te frenara, ¿qué harías? ¿Cómo te enfrentarías a los desafíos, a las decisiones importantes, o incluso a las situaciones más cotidianas? Hoy quiero hablarte sobre algo que ha ayudado a millones de personas, desde emperadores hasta personas comunes, a vivir sin miedo, el estoicismo. A lo largo de la historia, esta filosofía ha ofrecido respuestas profundas a uno de los sentimientos más paralizantes del ser humano, el miedo. Y lo mejor es que los secretos para vivir sin miedo no son inalcanzables ni están reservados para unos pocos. De hecho, son herramientas prácticas y accesibles que puedes empezar a aplicar hoy mismo, en tu vida diaria. No importa si tienes miedo al fracaso, al rechazo, a la incertidumbre o incluso a la muerte. Lo que te voy a compartir no son soluciones rápidas ni trucos temporales, sino enseñanzas que han sido probadas y pulidas a lo largo de miles de años. En este vídeo, vas a descubrir 5 secretos que los estoicos practicaban para liberar sus mentes del miedo y vivir con serenidad, sin importar las circunstancias externas. Estas lecciones han sobrevivido al tiempo porque funcionan, y si te quedas hasta el final, te aseguro que verás la vida con una nueva perspectiva, más valiente y en control. ¿Listo para dejar de vivir en las sombras del miedo y empezar a vivir una vida plena? Quédate conmigo. Secreto 1. Acepta lo que no puedes controlar. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la idea de que gran parte de nuestra angustia proviene de intentar controlar lo incontrolable. Los estoicos, particularmente Epicteto, tenían claro que una vida libre de miedo comienza con una clara distinción, lo que depende de ti y lo que no. Este simple principio tiene el poder de transformar cómo experimentas el miedo y la ansiedad. El miedo, en gran medida, nace de nuestro deseo de controlar el resultado de las cosas. Nos preocupamos por lo que la gente piensa de nosotros, tememos fracasar en nuestros proyectos, o nos angustiamos por problemas futuros que aún no han ocurrido. Sin embargo, en todos estos casos, el común denominador es la falta de control real. El estoicismo nos invita a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Realmente tienes control sobre lo que sucederá? La respuesta es, la mayoría de las veces, no. Tienes que aceptar que no puedes controlar las opiniones de los demás, puedes esforzarte por ser amable, competente o exitoso, pero no tienes control sobre cómo los demás te perciben. Es imposible controlar todas las variables que influyen en sus opiniones, sus creencias, experiencias o expectativas. Si bien puedes influir en la impresión que das, el resultado no está completamente en tus manos. De manera similar, nos desgastamos preocupándonos por lo que ocurrirá mañana, la próxima semana o dentro de 10 años. El futuro es un enigma. Puedes planificar y anticipar, pero no puedes predecir cada detalle ni garantizar resultados exactos. Al obsesionarnos con lo que no podemos prever, creamos un ciclo de miedo y ansiedad que no tiene solución en el presente. Aquí es donde la enseñanza estoica se vuelve liberadora. Cuando aceptas que no puedes controlar algo, automáticamente dejas de invertir energía emocional en ello. ¿Qué ocurre entonces? El miedo empieza a desvanecerse. ¿Por qué? Porque el miedo se alimenta de la incertidumbre y la necesidad de control. Al soltar esa necesidad, te das cuenta de que no puedes fallar en algo que no depende de ti. Piensa en los grandes problemas que enfrentas en este momento. Tal vez estés preocupado por perder tu empleo, por la salud de un ser querido o por una situación económica difícil. Ahora, reflexiona, ¿qué partes de estos problemas están bajo tu control? Puedes esforzarte en hacer bien tu trabajo, cuidar a tu ser querido o gestionar tus finanzas, pero el desenlace último no depende exclusivamente de ti. El resultado final no está en tus manos. Y eso está bien. Una vez que reconoces este hecho, el miedo deja de tener el mismo poder sobre ti. Los estoicos no se detienen en decir acepta lo que no puedes controlar y ya. También te animan a concentrarte intensamente en lo que sí está bajo tu control. ¿Qué es eso? Tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Esto se convierte en tu zona de poder.
Puedes decidir cómo interpretar los eventos. Una misma situación puede ser vista como una tragedia o como una oportunidad para aprender. La clave está en cómo eliges interpretarla. Puedes decidir qué harás ante una adversidad. Incluso si la situación externa es difícil, siempre puedes elegir la respuesta interna que más te fortalezca, como mantener la calma, actuar con integridad, o pedir ayuda cuando sea necesario. El foco en lo que controlas también es una herramienta para disminuir el miedo porque te permite tomar acciones que están alineadas con tus valores. Ya no te sientes a la deriva ante el caos del mundo exterior, te enfocas en lo que tú puedes hacer. Secreto 2. Medita sobre lo peor que puede pasar. El segundo secreto del estoicismo para vivir sin miedo puede parecer, a primera vista, una estrategia contraintuitiva. No se trata de ser pesimista, sino de fortalecer la mente y el carácter. Meditar sobre lo peor que podría pasar es una forma poderosa de entrenar tu resiliencia emocional y afrontar la vida con más valentía. Hoy en día, vivimos en una cultura que exalta el pensamiento positivo, donde se nos dice que debemos visualizar el éxito o pensar en grande. Si bien estas estrategias pueden tener su lugar, pueden volverse problemáticas cuando niegan la posibilidad de que las cosas salgan mal. El estoicismo, por otro lado, aboga por un enfoque más equilibrado y realista. Al prepararte mentalmente para los escenarios adversos, no solo reduces el impacto emocional cuando algo no sale como esperas, sino que también desarrollas una mayor capacidad de reacción. Visualiza esto: estás a punto de dar una presentación importante. El enfoque típico podría ser imaginarte haciéndolo perfecto, recibiendo aplausos y logrando todos tus objetivos. Pero si las cosas no salen como imaginas, el choque entre la realidad y tus expectativas podría ser devastador. En cambio, si meditas sobre lo peor que podría pasar, tropezar con tus palabras, olvidar una parte clave, o que el público no reaccione bien, estarás preparado para esos momentos. Si suceden, no te sorprenderán, y si no suceden, estarás aún más agradecido y confiado. El miedo se alimenta de la incertidumbre y de lo desconocido. Cuando no te preparas mentalmente para lo peor, cualquier cosa que no salga según el plan puede sentirse como un desastre. Meditar sobre lo peor te permite enfrentar directamente las situaciones que más temes. ¿Qué pasaría si perdieras ese trabajo que tanto valoras? ¿Qué harías si una relación importante llegara a su fin? Al reflexionar sobre estos escenarios, te enfrentas a ellos sin la presión de que estén ocurriendo en ese momento. Es como recibir una vacuna emocional, te expones a la versión mental del problema, para que, si alguna vez llega la versión real, ya estés preparado. Epicteto decía que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Al considerar de antemano los peores resultados posibles, eliminas gran parte del miedo que surge cuando lo inesperado ocurre. No te tomará por sorpresa, y al ya haber reflexionado sobre cómo responder, te sentirás más en control de la situación. El resultado de este proceso es que reduces las sorpresas en la vida. Y las sorpresas, en muchos casos, son lo que provoca el miedo y el estrés. Cuando ya has considerado de antemano que las cosas podrían salir mal, y has pensado en cómo reaccionarías, tienes una tranquilidad que aquellos que viven con una mentalidad exclusivamente optimista no suelen tener. Algunas personas podrían decir que este enfoque es pesimista, pero en realidad es profundamente pragmático. No estás esperando lo peor, simplemente estás preparado para ello. Y cuando llega la adversidad, que es inevitable en la vida, ya no te golpea con la misma fuerza. Meditar sobre lo peor que puede pasar no significa que de repente tu vida estará libre de problemas o dificultades. Tampoco significa que debes obsesionarte con posibles tragedias. En cambio, te ayuda a vivir sin el miedo constante a lo que podría suceder, porque te prepara para la adversidad de una manera proactiva y mentalmente equilibrada. Al enfrentar mentalmente esos miedos y desarrollar una respuesta racional y preparada, el pánico pierde su poder. No serás tomado por sorpresa por las dificultades de la vida. En lugar de eso, estarás listo, y esa preparación mental es una de las formas más eficaces de vivir con coraje y sin miedo.
Secreto 3. Recuerda que la muerte es natural. Hablar de la muerte puede ser incómodo, incluso aterrador. Para muchos, es el último gran miedo, el más profundo e inevitable. Sin embargo, los estoicos tenían una visión completamente diferente. No solo aceptaban la muerte como parte de la vida, sino que creían que reflexionar sobre ella podía liberarte del miedo y ayudarte a vivir más plenamente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía a sí mismo que la muerte no es algo que debamos temer, sino un proceso natural, tan inevitable como respirar. Acepta el miedo a lo inevitable. Gran parte del miedo que sentimos hacia la muerte proviene de la incertidumbre. ¿Qué pasará cuando muramos? ¿Será doloroso? ¿Dejaré mi vida incompleta? Estos pensamientos pueden dominar nuestra mente, a menudo en los momentos menos esperados, generando una ansiedad que empaña nuestras experiencias diarias. Los estoicos nos invitan a enfrentar este miedo directamente, no evadiéndolo ni negándolo, sino aceptándolo por completo. Marco Aurelio nos recuerda que la muerte es parte del ciclo natural de la vida, una función tan necesaria como el nacimiento. ¿Por qué entonces temer algo que es tan natural como cualquier otro proceso biológico? Al aceptar la muerte como algo intrínseco a la vida, empiezas a quitarle ese poder de generar temor constante. Uno de los mayores beneficios de reflexionar sobre la muerte, según los estoicos, es que te libera para vivir sin miedo. ¿Cuántas veces el temor a morir te ha impedido tomar riesgos, disfrutar de un momento o incluso salir de tu zona de confort? Tal vez te has contenido de perseguir un sueño porque hay un riesgo inherente. O quizás vives con un miedo constante a la pérdida, que te impide disfrutar verdaderamente de la vida. Al recordar que la muerte es inevitable, empiezas a poner en perspectiva los miedos cotidianos. Cada día es una oportunidad, y no sabes cuántas más tendrás. Esta no es una invitación a vivir con pánico al paso del tiempo, sino a aprovechar el presente sin dejar que el miedo te paralice. Como dice Séneca, la vida es lo suficientemente larga si sabes cómo usarla. Si te liberas del miedo a la muerte, vivirás de manera más auténtica, valorando cada momento y cada experiencia. Los estoicos no solo aceptaban la muerte, sino que la consideraban una maestra. Reflexionar sobre la muerte te enseña a priorizar lo que realmente importa en la vida. En lugar de obsesionarte con pequeñas preocupaciones, la reflexión constante sobre la muerte te permite preguntarte, ¿qué es verdaderamente significativo? Epicteto nos recuerda que la vida es como una obra de teatro, no tienes control sobre la duración de la obra, pero sí sobre cómo interpretas tu papel. Cuando aceptas que tu tiempo es limitado, empiezas a darle más peso a las cosas que tienen valor real, tus relaciones, tu crecimiento personal, el impacto que dejas en el mundo. Cada vez que reflexionas sobre la muerte, te das la oportunidad de corregir tu rumbo. Tal vez estás dedicando demasiada energía a la carrera, el dinero o el estatus, cuando en realidad lo que más importa es la conexión con las personas cercanas o el desarrollo de virtudes como la paciencia y la compasión. La muerte, entonces, no es solo el fin de la vida, sino un recordatorio constante de que todo lo que haces en este momento importa. Otro aspecto del miedo a la muerte es el sufrimiento que creemos que la acompaña. Este miedo tiene dos dimensiones, el sufrimiento físico y el sufrimiento emocional. Los estoicos veían la muerte de manera racional y desdramatizada. Marco Aurelio nos insta a recordar que el sufrimiento es una opción mental, no una condición objetiva de la muerte. El sufrimiento físico, aunque inevitable en algunos casos, es un proceso momentáneo, algo que no puede durar para siempre. Y en cuanto al sufrimiento emocional, los estoicos también sugieren que gran parte de nuestro dolor por la muerte proviene de nuestras expectativas y apegos. Es común temer la pérdida de seres queridos o el fin de nuestras aspiraciones, pero Epicteto nos enseña a aceptar que todo es temporal. Lo que amas te fue prestado, decía. Esto no significa que no debamos amar o apreciar la vida, sino que al aceptar la temporalidad de todo, el dolor por la pérdida se convierte en algo más manejable. Una vez que aceptas la muerte como natural y te liberas del miedo a ella, algo mágico ocurre, comienzas a vivir más plenamente en el presente. La vida,
En lugar de ser un continuo temor por lo que vendrá, se convierte en una serie de momentos valiosos para ser apreciados. Marco Aurelio aconsejaba: no actúes como si tuvieras 1000 años para vivir. Al recordar que la muerte podría llegar en cualquier momento, desarrollas un sentido de urgencia saludable, no para vivir con miedo, sino para aprovechar al máximo cada día. Si hoy fuera tu último día, ¿cómo lo pasarías? Esta reflexión no es deprimente, sino profundamente liberadora, porque te enfoca en lo que realmente importa, las relaciones, el crecimiento personal y las experiencias que enriquecen tu vida. El estoicismo no busca eliminar el miedo a la muerte para que te vuelvas insensible, sino para que vivas con mayor valentía. Cuando dejas de temer la muerte, te permites vivir con más audacia. Te atreves a tomar decisiones difíciles, a perseguir tus sueños, a decir lo que realmente piensas, porque entiendes que el tiempo es limitado y que el miedo ya no tiene el poder de detenerte. Al reflexionar sobre la muerte no como un final temido, sino como una parte natural de la existencia, te liberas del miedo que te impide vivir. Este enfoque no solo te hace más fuerte frente a la adversidad, sino que también te permite disfrutar más plenamente de la vida que tienes aquí y ahora. Secreto 4. Cambia tus pensamientos para cambiar tu vida. Una de las ideas fundamentales del estoicismo es que no son los eventos externos los que nos afectan, sino cómo los interpretamos. Es nuestra mente, nuestra percepción, la que da forma a nuestra experiencia. Este principio es la clave para liberarse del miedo y vivir una vida más tranquila y resiliente. Si puedes aprender a controlar tus pensamientos y cambiar tu perspectiva, podrás cambiar cómo vives y cómo enfrentas cualquier desafío, por grande que sea. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta afirmación contiene una verdad profunda que puede transformar por completo tu manera de ver la vida. En lugar de enfocarte en lo que ocurre a tu alrededor, que, como vimos en secretos anteriores, muchas veces está fuera de tu control, los estoicos te invitan a enfocarte en lo único que realmente puedes controlar, tu mente. El miedo, el estrés, la ansiedad y la preocupación suelen ser el resultado de cómo interpretamos las situaciones que enfrentamos. Por ejemplo, si pierdes tu empleo, podrías interpretarlo como una tragedia personal, lo que inevitablemente desencadenaría miedo, frustración o desesperación. Pero también puedes optar por verlo de otra manera, como una oportunidad para aprender, cambiar de rumbo o incluso mejorar tu situación a largo plazo. La situación externa es la misma, pero la experiencia interna cambia completamente según tu interpretación. Elige tus pensamientos con sabiduría. La idea central aquí es que tienes la capacidad de elegir tus pensamientos. Aunque no puedas controlar lo que te ocurre, puedes controlar cómo reaccionas. Y esta elección puede ser el mayor poder que tienes sobre tu vida. Los estoicos creían que, al entrenar tu mente para enfocarse en lo correcto y positivo, podrías crear una realidad interna de paz y fortaleza, independientemente de lo que ocurra en el mundo externo. Imagina una situación en la que te enfrentas a un desafío que te produce miedo: hablar en público, enfrentar un problema financiero, o lidiar con un conflicto personal. Si permites que tus pensamientos se desborden con preocupaciones sobre el fracaso, la crítica o las posibles consecuencias negativas, te sumergirás en una espiral de ansiedad. Pero si decides conscientemente cambiar esos pensamientos, enfocándote en lo que puedes controlar, recordando que los contratiempos son oportunidades de aprendizaje, o viendo el miedo como un reto que puedes superar, el impacto emocional cambia radicalmente. El miedo, como muchas emociones, puede convertirse en un ciclo si no lo controlas. Cuando enfrentas una situación que temes, es fácil dejar que tu mente se llene de pensamientos negativos: no puedo manejar esto, voy a fracasar, no soy lo suficientemente fuerte. Estos pensamientos alimentan el miedo, haciéndolo más grande. Cuanto más piensas de esta manera, más difícil se vuelve salir del ciclo. La clave para romper este ciclo es intervenir a nivel mental. Debes identificar esos pensamientos automáticos negativos y reemplazarlos por otros más útiles y realistas. Esto no significa que te vuelvas ciego a los desafíos o que ignores los problemas reales, sino que cambies tu enfoque hacia pensamientos que te empoderen en lugar de debilitarte. En lugar de pensar: no puedo hacer esto, puedes decirte a ti mismo: no es fácil,
pero tengo las herramientas para intentarlo. Este cambio en la narrativa interna te da más fuerza y te permite abordar la situación con una mentalidad más productiva. Tu mente es como un filtro que interpreta cada experiencia que vives. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y tener reacciones completamente diferentes, no porque la situación sea distinta, sino porque sus pensamientos lo son. Un estoico entiende que la calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tus pensamientos. Si llenas tu mente con pensamientos de miedo, incertidumbre y desesperanza, tu vida se verá reflejada en esas emociones. Pero si eliges enfocarte en lo que puedes controlar, en las oportunidades presentes en cada desafío, en la calma frente a lo inevitable, empezarás a ver el mundo de manera diferente. Cambiar tus pensamientos no es algo que sucede de un día para otro. Al igual que el cuerpo se entrena con ejercicio, la mente también necesita repetición constante para desarrollar nuevos hábitos de pensamiento. Los estoicos practicaban diariamente el autocontrol y la reflexión, revisando sus pensamientos y acciones al final de cada día. Esta práctica les permitía fortalecer su mente, de modo que, cuando enfrentaban situaciones desafiantes, ya tenían el control sobre sus reacciones internas. Epicteto sugirió que deberíamos prepararnos para las adversidades antes de que ocurran, reflexionando diariamente sobre lo que podría salir mal y cómo podríamos manejarlo. Esto no es para fomentar el pesimismo, sino para entrenar la mente a mantenerse fuerte y enfocada, sin importar las circunstancias. Cuando haces este trabajo mental regularmente, te das cuenta de que el miedo comienza a perder terreno. Ya no estás reaccionando automáticamente con pánico o ansiedad, sino que tienes una estrategia clara para manejar tus pensamientos y, por ende, tus emociones. Los estoicos nos enseñan que cada momento es una oportunidad para entrenar nuestra mente, y al hacerlo, cambiamos nuestra experiencia de vida. Cuando te haces consciente del poder de tus pensamientos, te das cuenta de que el miedo es, en gran parte, una creación de la mente. Al cambiar tu percepción, no solo cambias tu relación con el miedo, sino que cambias la forma en que experimentas el mundo. Secreto 5. Vive de acuerdo con la naturaleza. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es vivir en armonía con la naturaleza. Pero cuando hablamos de la naturaleza, los estoicos no se referían solo al mundo físico, sino también a la naturaleza interna del ser humano, su razón, sus virtudes y su lugar en el cosmos. Este concepto, aunque amplio, tiene un poder transformador cuando se comprende y se aplica en la vida diaria. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica aceptar las leyes que rigen el universo, tanto externas como internas, y actuar en consecuencia. Desde la perspectiva estoica, el universo es gobernado por una razón divina, el Logos, que establece el orden en todas las cosas. Todo en la naturaleza sigue su curso de manera armónica, desde el ciclo de las estaciones hasta el crecimiento de los árboles y el comportamiento de los animales. Los estoicos creían que los seres humanos también forman parte de ese orden, pero lo que nos distingue es nuestra capacidad de razonar y elegir cómo actuamos dentro de este gran diseño. Al vivir de acuerdo con la naturaleza, adoptas la creencia de que todo lo que ocurre, tanto lo bueno como lo malo, tiene un lugar en el gran esquema de las cosas. Esto no significa que dejes de luchar por mejorar o que te resignes a todo lo que te sucede, sino que aceptas que hay ciertos aspectos de la vida que no puedes cambiar. El mal tiempo, las enfermedades, el envejecimiento, e incluso la muerte, son parte del flujo natural de la existencia. Luchar contra estos hechos no solo es inútil, sino que también es una fuente de ansiedad y miedo. Además de aceptar las leyes externas de la naturaleza, vivir de acuerdo con tu naturaleza también significa alinear tus acciones con tus virtudes más profundas. Los estoicos creían que los seres humanos estamos diseñados para vivir de manera virtuosa, usando nuestra razón para tomar decisiones sabias y justas. Marco Aurelio lo resumía con frecuencia en sus meditaciones, recordándonos que nuestra esencia, como seres humanos, es vivir con rectitud y hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias externas. Este enfoque también cambia radicalmente tu relación con el miedo. Muchas veces, el miedo surge cuando no estamos actuando en consonancia con nuestras virtudes. Por ejemplo, podrías tener miedo de las consecuencias de una mentira, una traición o una acción egoísta.
Pero cuando vives de acuerdo con la naturaleza de tu ser, es decir, cuando actúas de manera honesta, justa y con integridad, el miedo desaparece. No tienes nada que temer cuando tus acciones están alineadas con tu naturaleza virtuosa. Epicteto decía que nadie puede obligarte a actuar en contra de tu voluntad o tus principios si decides vivir con virtud. Aunque otros te presionen, te critiquen o intenten influenciarte, tú tienes el control absoluto sobre tus decisiones y tu carácter. Esta es una verdad empoderadora, nadie puede hacerte actuar de manera contraria a tus valores, y cuando sigues esos valores, puedes enfrentar cualquier situación sin miedo. Otra dimensión de vivir de acuerdo con la naturaleza es reconocer tu conexión con el todo. Los estoicos veían al ser humano como una parte integral del cosmos, no como un individuo aislado. Todos formamos parte de una comunidad global y cósmica, y nuestras acciones tienen un impacto más allá de nosotros mismos. Esta comprensión de la interconexión te permite ver más allá de tus preocupaciones personales y enfrentar el miedo con una perspectiva más amplia. Cuando te das cuenta de que formas parte de un todo mayor, tus miedos personales se reducen. Al preocuparte menos por ti mismo y más por tu papel dentro del universo o la sociedad, encuentras una mayor serenidad. Marco Aurelio decía que uno debe recordar siempre que es parte de un cuerpo más grande, como una célula dentro de un organismo. Si una célula en tu cuerpo actuara solo en su propio interés, el organismo entero se vería afectado. De la misma manera, cuando vives de acuerdo con el todo, tus acciones fluyen con mayor propósito y significado, lo que disminuye los temores egoístas. Cuando vives en armonía con la naturaleza, cultivas una profunda calma interior. Aceptar que la vida es impredecible, que el cambio es inevitable, y que no todo está bajo tu control, reduce automáticamente el miedo. No tienes que pelear constantemente contra la realidad. En su lugar, puedes enfocarte en lo que está a tu alcance, cómo eliges actuar, cómo piensas, y cómo te relacionas con los demás. Este enfoque de vida también fomenta una actitud de gratitud. Cuando aceptas la naturaleza tal como es, empiezas a valorar más las pequeñas cosas y los momentos presentes. Los estoicos eran grandes defensores de la gratitud porque sabían que el simple acto de agradecer lo que tienes te ayuda a liberarte del miedo a perderlo. Si reconoces que todo es pasajero y que todo forma parte de un ciclo natural, vives con menos apego, por lo tanto, con menos miedo a la pérdida. Vivir de acuerdo con la naturaleza significa alinearte con la sabiduría inherente del universo. Aceptar lo que es inevitable, actuar según tus virtudes, y reconocer que todo está interconectado son formas de cultivar una vida libre de miedo. Al fluir con el curso natural de las cosas, te das cuenta de que muchas de las ansiedades que experimentamos provienen de resistir lo inevitable. La naturaleza no tiene miedo. Los árboles no temen perder sus hojas en otoño, y los ríos no luchan contra su corriente. De la misma manera, cuando te alineas con la naturaleza y aceptas sus leyes, el miedo deja de ser una fuerza dominante en tu vida. Encontrarás una serenidad profunda al aceptar la vida tal como es, sin pretender que sea diferente. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo y acompañarme en este recorrido hacia una vida más plena, libre de miedo y alineada con la sabiduría estoica. Espero de corazón que estos 5 secretos no solo te hayan inspirado, sino que también te den herramientas concretas para enfrentar las dificultades de la vida con más claridad y serenidad. Recuerda que el camino hacia una mente fuerte y tranquila es un proceso que requiere práctica diaria, pero cada pequeño paso cuenta. Si comienzas a aplicar estas enseñanzas hoy mismo, estarás más cerca de vivir con menos miedo y más en sintonía con la naturaleza, tal como los grandes estoicos nos han enseñado. Si llegaste hasta este punto del vídeo, eres parte de ese selecto grupo que realmente está comprometido con su crecimiento personal. Quiero saber quiénes son esos guerreros de la sabiduría, así que deja un comentario con la frase, elijo la sabiduría. De esa manera sabré que compartimos esta misión de vivir mejor y más conscientemente. Gracias nuevamente por tu tiempo, tu atención y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos profundizando en estas ideas para seguir transformando nuestras vidas.